Programa 32. Nacionalismo revolucionario. Conocer las características del nacionalismo revolucionario en el siglo XX y sus formas de expresión. Los gobiernos que siguieron al movimiento armado defendieron e impulsaron los logros de la revolución. Así, convirtieron en su bandera asuntos como la justicia social, la participación del pueblo en el ámbito político, el reparto de tierras, la defensa de la soberanía nacional y la mejora de las condiciones laborales. Como parte de esta labor, los gobiernos posrevolucionarios impulsaron la elaboración de representaciones plásticas relacionadas con la lucha revolucionaria, sus conquistas y personajes destacados. Al mismo tiempo, surgió una inquietud en artistas e intelectuales por definir la identidad nacional que se había gestado desde siglos atrás. A partir de 1920, este sentimiento adoptó nuevas características, principalmente temáticas y expresivas. Los gobiernos posrevolucionarios apoyaron a muchos de estos artistas, en particular a los muralistas. El nacionalismo también se manifestó a través de otras expresiones artísticas como la música, la poesía y la literatura. El nacionalismo nos permite como mexicanos entender gran parte de nuestra esencia nacional. La revolución, desde que comienza, y por supuesto conforme se afirma, tiene el antecedente de ver al porfiriato, de identificarlo en gran parte con el extranjerismo, sobre todo con lo francés. Entonces, al ver esto como un rasgo que probablemente incluso determinó en gran medida las acciones de Porfirio Díaz, entonces es obvio que estarían ahora viendo la recuperación de lo nacional. Entonces era como luchar contra lo antiguo para traer algo nuevo, traer aires novedosos. Y yo creo que es muy significativo el hecho de que el mismo Justo Sierra, fundador de la Universidad Nacional, ya en 1910, en ese momento él ya está proponiendo como una línea de la Universidad Nacional el que se tome lo mexicano. Entonces, a partir de ello, la revolución y los gobiernos post-revolucionarios van a hacer énfasis en lo nacional, en lo mexicano, reivindicar, por ejemplo, al pueblo, la gente que en gran medida participó activamente en la revolución, pues reconocer que su labor es importante y que ellos como mexicanos están dándole fuerza. Por supuesto, hechos como el folclore también son importantes. Va a haber mucho impulso a las fiestas mexicanas, ya no tanto a las fiestas religiosas, por supuesto van a permanecer y siguen hasta la fecha, pero dando mucho impulso a celebrar lo propio, los héroes nacionales. Entonces, la revolución considera fundamental que el nacionalismo se levante, se tenga como la bandera de la revolución. O sea, ser revolucionario es ser mexicano, es ser nacionalista, y por supuesto lo vemos en los corridos, por ejemplo, ¿verdad? Los corridos que están exaltando una serie de acciones, no solo del momento de la revolución, sino incluso del pasado, porque es también muy representativo de la revolución, que claro, se está negando lo anterior, el porfiriato, pero al mismo tiempo se está exaltando lo previo. Entonces, por ejemplo, tendríamos manifestaciones de que en la arquitectura, en otras manifestaciones, se está retomando en algunos casos lo virreinal. Esto es significativo porque, bueno, se está encontrando ahí como un punto de partida. Y no se diga lo prehispánico, por supuesto que también ahí hay muchas manifestaciones. Entonces, la revolución está plenamente identificada con lo nacional. El muralismo fue la máxima expresión del nacionalismo revolucionario. En las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentran algunos de los murales más sobresalientes del periodo. Entre 1923 y 1928, el pintor Diego Rivera realizó una obra monumental en el edificio de la calle de Argentina. Decoró los muros del patio del trabajo y el patio de las fiestas en sus 3 niveles,
con escenas que nos permiten conocer algunos de los rasgos más sobresalientes del movimiento nacionalista. En ellos podemos apreciar el esfuerzo por recuperar el pasado indígena y exaltar las características de lo mexicano. Además, son una muestra de la creación de un arte público comprometido con la realidad política y social del país. Un caso muy importante, por ejemplo, en la arquitectura. La arquitectura, bueno, como sabemos, en el Porfiriato tiene una influencia francesa muy marcada, europea en general, pero francesa en particular. Y, por ejemplo, aquí tal vez valdría la pena señalar el caso del Monumento de la Revolución, que originalmente era una obra porfirista, iba a ser el inicio del Congreso, pero queda trunca al inicio de la Revolución, y la Revolución, como una forma de señalar el fin de ese régimen, del rompimiento con el pasado, entonces construye el Monumento a la Revolución. Y tenemos el caso de la literatura. La literatura que también tuvo una influencia francesa, extranjera muy marcada durante el Porfiriato. Bueno, se retoman temas nacionales, temas como el indigenismo, el mismo de la Revolución Mexicana, en los que impera la esencia nacionalista. O sea, se trata de destacar la presencia del indio, la presencia del pueblo, pero también de aquellos revolucionarios que defendieron los ideales nacionalistas. Lo tenemos, por supuesto, en el muralismo, eso es muy importante, y aquí hay que mencionar la labor de José Vasconcelos, que él, al frente de la Secretaría de Educación Pública y después como rector de la universidad, llevó a cabo una empresa de difusión de la cultura, pero importantísima. Y no olvidemos el mismo lema de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. Entonces, él impulsó mucho la labor de los muralistas. Entonces, si queremos ver el nacionalismo revolucionario o el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX, pues indudablemente que los murales que tenemos en Bellas Artes, en el Palacio Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, bueno, por muchísimos lados, y los temas están ahí, ¿verdad? Es siempre exaltar la presencia del pasado prehispánico, el indio, el mexicano común y corriente, y por supuesto los héroes nacionales, ¿no? Que esos son fundamentales para decir: aquí está México, ese es el nacionalismo. Pero por supuesto, yo diría que en todas las artes, en todas las manifestaciones culturales y en los discursos está esto, ¿no? Bueno, la misma Constitución del 17 es pero plenamente nacionalista, ¿no? Que ya está destacando ahí la importancia de la nacionalización del petróleo y de las riquezas naturales en general. Además del muralismo, una de las obras más representativas de este periodo fue Suave Patria de Ramón López Velarde. Este poema es considerado una de las máximas expresiones del nacionalismo revolucionario. Suave Patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia, del reloj en vela que rondan los palomos calipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, un mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave Patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Al luchar contra lo antiguo, están queriendo acabar con estas muestras extranjerizantes. Ahora, al estar triunfante la revolución, lo que se propone es decir, bueno, ya cortamos con aquello, nosotros estamos dándole fuerza al pueblo, a quienes verdaderamente son los mexicanos. Entonces, nosotros los apoyamos, les damos garantías en la Constitución, les damos cultura, les damos el reconocimiento que no tuvieron, y ellos a su vez nos están reconociendo. O sea, hay una forma de pedir, vamos a decir, la legitimidad
que se reconozca que ellos son los verdaderos gobernantes y que están ahí no por un capricho, sino porque están luchando en favor de México. O sea, hicieron la revolución, un cambio radical para beneficio de México. Entonces es eso, afianzar el nacionalismo. No es exclusivamente regional el nacionalismo, o sea, no es solo de México, sino que de alguna manera en el mundo también esto se está dando e incluso intervienen circunstancias como el hecho de la Primera Guerra Mundial. El fin de ver a Europa, a esta civilización como la más importante, lleva a que muchos países estén pidiendo manifestaciones nacionalistas. Y México, los gobernantes mexicanos se dan cuenta también de esto, que es un momento de darle impulso a México, como de darle un lugar en el mundo. Entonces, esto también es una cuestión, yo creo que muy importante de los gobiernos nacionalistas. Por supuesto, también hay un aspecto muy importante que se vincula con la historia, es el de darle identidad, o sea, reconocer a México como un país hecho, formado realmente por mexicanos. Una vez más viene este asunto, por ejemplo, de la participación extranjera en muchos casos, ¿no? Que ha sido una constante, pero que la revolución la vio porque la sintió en carne propia. La muerte de Madero, sabemos que cuando lo quitan del gobierno junto a Pino Suárez, el embajador de los Estados Unidos tiene una participación muy clara. No se diga posteriormente, incluso cuando Huerta está en el poder, y bueno, posteriormente la misma revolución se vio involucrada en los contactos con el extranjero. Entonces, bueno, había que afirmarse, decir los extranjeros han venido a provocarnos daño, están incluso afectando nuestra identidad, entonces con el nacionalismo nos vamos a afirmar como mexicanos. Yo creo que eso es muy importante. Yo diría que esos son los rasgos más importantes, más significativos. El nacionalismo fue un movimiento artístico e intelectual que transformó profundamente la cultura mexicana. Tuvo distintos medios para expresarse, entre los que destacaron el muralismo, la música y la literatura. Contribuyó a la consolidación de la identidad nacional y la definición de lo mexicano.